Ahora vamos a realizar una integral trigonométrica donde está un coseno cúbico. Siguiendo nuestro protocolo, lo primero que tenemos que hacer es comparar si se trata de una integral inmediata. Al revisar, esto que tenemos es una división. Si observamos en lo que es el formulario de cálculo integral, no existen las divisiones, solamente este que es un recíproco, y las otras divisiones que tenemos son las que están hasta aquí abajo. Pero si ustedes se dan cuenta, en estas divisiones lo único que se ve es que hay una raíz, una suma de cuadrados o una multiplicación por una raíz, lo cual no concuerda con lo que tenemos aquí. No hay unos cuadrados, no hay una raíz, por lo tanto esto yo lo puedo considerar como una forma del formulario. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra segunda opción, y nuestra segunda opción es realizar operaciones. Si yo quiero realizar operaciones, pues dividir el coseno entre el seno no es posible, porque recordemos que la raya de fracción es un paréntesis. Entonces, aunque no se escriba aquí, aquí tengo un paréntesis, y eso implica que si yo quisiera dividir coseno entre seno, no lo puedo hacer, porque lo primero que debería de hacer es la suma, y al no poder realizar la suma, no puede haber una división, lo que hace que esta realización de operaciones pues no sea posible. Entonces vamos a la siguiente, que es sustituir identidades trigonométricas, donde nos dice que debe haber senos y cosenos. Vamos al formulario de identidades trigonométricas, y efectivamente aquí me están diciendo que el procedimiento es usar las recíprocas solas de cociente para expresar solamente senos y cosenos. El detalle es que en esta identidad ya lo tengo todo expresado, en esta integral ya todo lo tengo expresado en senos y cosenos. Por lo tanto, no puedo utilizar las recíprocas y las de cocientes. Luego me dice que cuando existen exponentes cuadráticos, pero si revisamos no hay exponentes cuadráticos, tengo un exponente cúbico. Entonces, cuando hay argumentos diferentes, el detalle es que los argumentos aquí son iguales. Por lo tanto, la opción que más se parece es la que menciona donde debe de haber exponentes cuadráticos. Por lo tanto, para hacer que esto quede expresado como un exponente cuadrático, lo que voy a realizar va a ser una factorización. Recuerden que factorizar es expresar en factores. Entonces, si yo factorizo, yo puedo escribir que va a ser la integral de un coseno cuadrado de 5x por un coseno de 5x. Si ustedes se dan cuenta, por ley de los exponentes, este coseno cuadrado por este coseno que tiene exponente 1, al ser multiplicado se suman los exponentes y tengo coseno cúbico. Entonces lo que hice fue una factorización. En el denominador se queda igual. Y entonces aquí escribo un seno de 5x más 1, todo por la diferencial de x. Bueno, ¿qué fue lo que hice, lo que logré al hacer esta factorización? Pues al hacer esa factorización me queda lo que aquí me sugieren, que si existen exponentes cuadráticos. Entonces, como mencioné que utilicé las identidades pitagóricas, me voy a las identidades pitagóricas. Si ustedes observan de las tres, aquí tengo una de senos y cosenos, otra de tangente y secantes y otra de cotangente y cosecantes. Por lo tanto, lo más conveniente de usar es la primera, donde si lo que tengo es un cuadrado en el coseno y solamente está el cuadrado en el coseno, yo no puedo utilizar la identidad original, sino lo que debo de utilizar es uno de los despejes, en este caso el despeje que tengo aquí abajo. Entonces solamente vamos a copiar este para lo tengo aquí de referencia. Entonces, de aquí recordemos que la identidad que voy a utilizar es la de el coseno cuadrado de un ángulo, que se va a calcular como 1 menos el seno cuadrado de ese mismo ángulo, que es la identidad trigonométrica
que vamos a estar utilizando es 1 menos el seno cuadrado. Por lo tanto, vamos a hacer la sustitución. En lugar de escribir coseno de 5x, en lugar de escribir este coseno cuadrado de 5x, lo que voy a escribir es la parte, el miembro derecho. Y entonces esto va a quedar que va a ser la integral de 1 menos el seno cuadrado de 5x que multiplica al coseno de 5x. Todo eso dividido entre el mismo denominador, que es el seno de 5x más 1, todo por la diferencial de x. Bueno, al haber hecho ya la sustitución, me tengo que regresar, ya sustituí la identidad trigonométrica y me regreso. Y comparo si se trata de una integral inmediata. Si observamos esto que yo tengo en la integral, pues definitivamente no se parece a ninguna de las fórmulas que yo tengo en integrales, porque solamente tengo una función trigonométrica sola o la multiplicación de dos funciones trigonométricas, pero esas forzosamente tienen que ser secante y tangente y cosecante y cotangente. Por lo tanto, al no ser, me voy al siguiente, que es realizar operaciones. Recuerden que en la realización de operaciones está la ley de los exponentes, propiedad de los exponentes, factorizar, expresar como fracciones parciales, etc. Entonces, yo lo que puedo utilizar es precisamente la operación, por la operación que es una multiplicación, pero sí hay que tener en cuenta que si no es una operación, pudiera yo hacer cualquiera de las demás, leyes, propiedades, factorizar, expresar con fracciones parciales, etc. Entonces, vamos a hacer la primera opción, y aquí lo especifico claramente, porque la primera opción es realizar la operación, y la operación que estoy viendo ahí es una multiplicación. Entonces, si voy a hacer la multiplicación, pues realizo la multiplicación de el 1 por el coseno de x, y también realizo la multiplicación del seno cuadrado de x por el coseno de x, que eso va a ser la propiedad distributiva, donde la multiplicación se está distribuyendo sobre el mismo y el sustrayendo. Recordando que en cálculo integral, la integral de una suma o una resta va a ser la integral del primero más o menos la integral del segundo. Entonces puedo aprovechar para de una vez escribir dos integrales, hacer la multiplicación, perdón, y escribir dos integrales. Entonces, aquí voy a tener que la integral del primero, que va a ser el coseno de 5x, porque 1 por el coseno del coseno de 5x, el denominador queda igual, seno de 5x más 1 por la diferencial de x, que esa va a ser la primera integral. Luego menos, así como acá la fórmula, menos la segunda integral, que es el seno cuadrado por el coseno de 5x entre el denominador. Hago la multiplicación y el denominador sigue siendo el mismo. Entonces, aquí va a quedar un seno cuadrado de 5x por un coseno de 5x entre el seno de 5x más 1 por la diferencial de x. Entonces, recordemos, la primera opción fue realizar operaciones, que fue la multiplicación. Vamos a ver si alguna de estas dos integrales se puede realizar. Ahora, para ver la primera integral, otra vez comparamos si se trata de una integral inmediata. En el caso de la primera integral, si nosotros revisamos el formulario de cálculo integral, resulta que no hay ninguna que se parezca porque no hay división. Sin embargo, una de las integrales que siempre va a estar ayudando va a ser la u a la n, donde tengo una base, tengo un exponente y tengo una diferencial. Por lo tanto, vamos a llevar esto
a una forma de una u a la n, de donde hay dos opciones, que la base sea el coseno, donde el exponente es la unidad, o que la base sea todo el denominador, donde aquí tengo un exponente que también es 1. Lo que sí debo de tener cuidado es que en el formulario de cálculo integral esta base es un numerador. Por lo tanto, esta sí cumple con ser numerador, pero esta no. Y entonces tendremos que hacer una adecuación. Generalmente la base que siempre se escoge es la base más complicada. Entonces, al ser esta la más complicada porque hay una suma y aquí solamente hay una función, entonces se elige la base del denominador. La base que voy a elegir entonces, la base que estoy eligiendo es la de el seno de 5x más 1 y el exponente sabemos que aquí me está diciendo que es 1, pero no puede ser 1 porque esto es un denominador. Por lo tanto, este denominador lo debo de escribir en el numerador y ahí utilizo lo que se llama propiedad de los exponentes y por lo tanto el exponente cambia de signo y es menos 1. Si esta base la escribo en el numerador, me va a quedar el exponente pero con signo contrario. De ahí lo que nos resta es hacer el cálculo de la diferencial. Y si yo calculo la diferencial, entonces la diferencial de el seno, vamos al formulario, en el cálculo diferencial sabemos que la derivada del seno es el coseno del argumento por la diferencia del argumento, y entonces yo debo escribir que la derivada del seno del argumento es el coseno de ese mismo argumento por la derivada del argumento, y al ser el argumento 5x, la derivada de 5x es 5, más 1, donde 1 es una constante y la derivada de una constante es 0, todo multiplicado por diferencial x. Entonces, vamos a revisar si esta diferencial se encuentra aquí en la integral. Recordemos que el denominador era la base. Por lo tanto, este coseno de 5x, pues precisamente ese es el que tenemos en el numerador. Luego, este 5, si ustedes observan, no está en la integral. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es agregar un 5 para que la diferencial coincida con la diferencia de la base y para que no se modifique la integral, debo de compensar con 1 entre 5. Si ustedes se dan cuenta, 5 por 1 es 5, 5 por 1 es 5 y 5 entre 5 es 1, por lo tanto la integral sigue siendo la misma. No ha habido ninguna modificación a la integral y entonces ya puedo saber la integral. Solamente recuerden que en cálculo integral ahí me enseñaron que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Eso quiere decir que este un quinto, que es con lo que compensé, ahora va a ser una constante. Y esa constante en el resultado la debo de escribir al inicio de la integral. Por lo tanto, el resultado de esta integral es el 1 quinto, que es la constante, que fue lo que compensé, multiplicado por el resultado de la integral. Y si recordamos, el resultado de la integral obedece a que yo estoy manejando una base al exponente. Por lo tanto, el resultado es la base al exponente que tenía más 1 entre el exponente más 1. Entonces, la base, recordemos que esta es la base va a ser seno de 5x más 1 elevado al exponente que tiene más 1. Si el exponente era menos 1 más 1 me da 0 entre ese mismo exponente que es 0. Ahora, el problema que tenemos aquí es que la división entre 0 no es posible porque es una indeterminación. Por lo tanto, si me da una división entre 0 cuando estoy sustituyendo la integral, es indicio que la fórmula que elegí no es la adecuada. Entonces, la otra fórmula que me ayuda es la siguiente, donde el exponente es menos 1.
Entonces, en el caso específico, vuelvo a repetir, donde esta fórmula me da un denominador que sea 0, nos da el inicio que debemos utilizar la siguiente fórmula, donde el resultado es el logaritmo neperiano de la base. Logaritmo neperiano de la base. Entonces, este no fue el resultado, sino el resultado es el logaritmo neperiano del valor absoluto de la base, donde la base habíamos mencionado que es el seno de 5x más 1, y ya realizamos la primera integral. Ahora vamos a la segunda integral. La segunda integral hay un menos, repetimos aquí el menos, y entonces lo que hay que ver es que se compara si se trata de una integral inmediata. Si nosotros revisamos, tenemos una multiplicación, una división y varias funciones trigonométricas. Al revisar nosotros el formulario de cálculo integral, pues resulta que nada más la multiplicación es la de la secante y la tangente, no hay otra. Y no hay ninguna división. Me había mencionado que hay 3 de división, pero tienen raíces, tienen cuadrados y tienen una por una raíz. Por lo tanto, no es ninguna del formulario. Si nos vamos a la segunda opción, es realizar operaciones. Realizar operaciones, pues no podemos realizar ninguna operación. Vuelvo a insistir, aquí no puedo dividir el coseno entre el seno, y aquí tampoco puedo dividir este seno entre este seno. ¿Por qué no lo puedo dividir? Repitiendo la explicación que había dado hace ratito, esta raya de fracciones es un paréntesis. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es la suma. Pero como no puedo hacer la suma porque no son términos semejantes, no puedo hacer la división. Eso quiere decir que este seno entre este seno yo no lo puedo dividir para hacer operaciones. Y entonces tendré que sustituir identidades. Pero si sustituyo identidades, me regreso al caso inicial donde estaba sustituyendo la identidad pitagórica. En el momento que nosotros notamos que me estoy regresando, es un indicio que la integral no es por ahí, sino debe de haber otra opción. Como debe de haber otra opción, entonces esto que hicimos lo dejamos aquí por si hay, por si hubo algo que no observamos, y entonces buscamos una segunda opción. Recuerden que la primera opción que yo había considerado era la multiplicación, pero la multiplicación me lleva a este problema en esta integral. Entonces debemos de buscar una segunda opción, y la segunda opción la vemos en lo que hace un momento habíamos revisado. Entonces, la primera opción fue la multiplicación. Recordemos que era realizar operaciones y realizamos la multiplicación. Como no fue la multiplicación, tendríamos que ver algunas de estas posibilidades. Leyes de los exponentes, pues no hay ningún exponente implícito. Propiedad de los exponentes, pues tampoco, más la que utilizamos aquí para poder hacer esta integral. Y me voy a la siguiente, que es factorizar. Entonces, si nosotros observamos de la integral que tenemos aquí, de esta integral, si nosotros pensamos en factorizar en lugar de multiplicar, entonces esta factorización que yo pudiera hacer es la debida a esta diferencia. Acuérdense que si yo tengo un a cuadrada menos un b cuadrada, yo lo puedo expresar como un a más b que multiplica a un a menos b. Por lo tanto, la otra opción en lugar de multiplicar es la factorización. Así que vamos a probar esa opción, y si no resulta, entonces quiere decir que esta integral sí se puede hacer, lo que originalmente no habíamos percibido. Por lo tanto, si yo quiero hacer la factorización, me va a resultar que me va a quedar la integral de, si yo factorizo esta diferencia de cuadrados, la factorización es 1 más el seno de 5x que multiplica a 1 menos el seno de 5x. Si ustedes observan, le obtuve la raíz cuadrada al 1, que es 1, y le obtuve la raíz cuadrada del seno cuadrado, que es seno. Y esto debe de multiplicar al coseno de 5x dividido entre el seno de 5x más 1, dividido entre el seno de 5x más 1, todo multiplicado por la diferencial de x. Bueno, esta es una nueva integral, y va de nuevo. Comparamos si se trata de alguna de la integral inmediata.
por lo que ya hemos revisado, pues esta integral no se parece a ninguna, es muy complicada, entonces nos tendremos que ir a hacer operaciones. Si pensamos en operaciones, observen cómo aquí las cosas cambian, porque al haber mencionado que esto es un paréntesis, vamos a observar que este factor, que es 1 más seno de 5x, es el mismo que este factor, que es seno de 5x más 1. Recuerden que el orden de los sumandos no altera la suma y por lo tanto puedo hacer esta división y la división resulta en 1. Al ser esta división 1, entonces lo que voy a escribir solamente es este entre este me da 1 y 1 por lo demás, pues solamente queda lo demás. Y lo demás es 1 menos el seno de 5x multiplicado por el coseno de 5x por la diferencial de x. Si ustedes observan, al poder hacer la división, esta integral se ve un poco más simple. Vamos a continuar a ver si estamos haciendo la consideración adecuada para poder realizar la integral. Entonces, para este caso, esta integral, otra vez tendríamos que regresarnos. La comparamos si se trata de una integral inmediata. Esto no es una integral inmediata, ya lo había mencionado por qué. Entonces vamos a la siguiente, que es realizar operaciones. Y si realizamos operaciones, nos sucede algo similar a lo que habíamos obtenido por aquí. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar este 1 por el coseno y este seno por el coseno. De manera similar, al hacer la multiplicación, yo puedo hacer como dos integrales, porque la integral de una suma de una resta es la integral de la primera por la integral de la segunda. Por lo tanto, si hacemos la multiplicación, me va a quedar que esto es la integral de 1 por coseno, es el coseno de 5x por la diferencial de x menos la integral del seno de 5x por el coseno de 5x por la diferencial de x. Y otra vez, al tener nuevas integrales, revisamos nuestro protocolo. Comparamos si se trata de alguna integral inmediata. Entonces vemos si esta es una integral inmediata y revisando nuestro formulario de cálculo integral, pues resulta que sí existe la integral del coseno del argumento por la diferencial del argumento. O sea, que existe el coseno, la integral del coseno del argumento por la diferencial del argumento. Solamente recordemos que si el argumento es 5x, la derivada del argumento debe ser 5 por diferencial x. Eso implica que yo debo de agregar un 5 para que sea la derivada para que esto sea la derivada del argumento, y para que no tenga ningún problema vamos a compensar con un quinto. Ya habíamos mencionado que este 5 por 1 me da 5, este 1 por 5 me da 5 y 5 entre 5 me da 1. Por lo tanto, se sigue manteniendo la integral inicial. Y entonces, al estar completa, por ser el coseno del argumento por la diferencial del argumento, vamos aquí a aclarar para que no haya confusión. La diferencial del argumento solamente es la diferencial por el 5. Y un quinto va a ser una constante, que es donde la integral de una constante por una integral es la constante por el resultado de la integral. Entonces ya puedo escribir el resultado de esta integral, que va a ser un quinto que va a ser un quinto por el resultado de la integral del coseno del argumento. Y sabemos que la integral del coseno del argumento es el seno del argumento más la constante de integración. Entonces es un quinto del seno del argumento, que es 5x, a la constante de integración. Esta constante de integración ahorita todavía no la vamos a poner, porque recordemos que falta una integral. Generalmente la pregunta que hacen es ¿dónde queda este 5? Recuerden que para que se pueda aplicar la fórmula es el coseno del argumento por la diferencial del argumento.
si no hubiera estado este 5, no pudiera haber sustituido o no pudiera resolver la integral y seguir siendo 5x. Por lo tanto, este 5 fue necesario para que estuviera completa la fórmula y este 1/5 es para compensar lo que le faltaba. Por eso se mantiene el 1/5. Vamos a la siguiente. La siguiente integral es un seno por coseno. Si buscamos en el formulario de cálculo integral, hay una multiplicación de dos funciones trigonométricas, pero es de secante por tangente y cosecante por cotangente. No existe una de seno por coseno. Por lo tanto, la que me pudiera servir, recordemos que siempre es la de la base al exponente. Entonces, de aquí tendremos que elegir cuál es la que obedece a una base que esté en el numerador. Como las dos están en el numerador, entonces aquí tengo un exponente 1, aquí tengo un exponente 1, aquí también tengo un exponente 1 y pudiera elegir cualquiera de las dos. Una de las cosas importantes en cálculo integral es que siempre hay varias opciones y hay que saber elegir cuál es la opción más adecuada. Entonces vámonos por la primera, solamente por orden. Y entonces de manera inmediata se ve que el exponente es el 1, este 1 que está aquí. Y como es una base al exponente, entonces la base es el seno de 5x. Vean aquí la diferencia. Toda esta es una base, porque la fórmula que estoy utilizando es la integral de una base al exponente por la diferencia del exponente. Pero en el caso de aquí, no estoy utilizando la fórmula de la base al exponente, sino estoy utilizando la fórmula del coseno del argumento por la derivada del argumento. Son dos cosas diferentes, por eso hay que saber cuál es la fórmula para ver si lo que analizo es el argumento o lo que analizo es la base. Una vez que ya tengo la base, vamos a calcular la diferencial de la base. Entonces, me voy a mi formulario de cálculo diferencial y en cálculo diferencial vemos que la derivada del seno es el coseno del argumento por la derivada del argumento. Por lo tanto, la derivada del seno del argumento es el coseno del argumento por la derivada del argumento, y la derivada de este argumento es 5 por diferencial x. Si nosotros empezamos a analizar este resultado, vamos a dar cuenta que esta fue la base. Por lo tanto, este que está aquí debe de ser la diferencial de la base. Y entonces la diferencial de la base sí tiene un coseno de 5x que está aquí, pero debería de tener un 5, por lo que nosotros agregamos un 5 para tener la diferencial completa y compensamos con un quinto para que la integral inicial no se verifique.